Bienvenidos a su programa favorito, Mañana, donde lo que Kapanji diga hoy, mañana será mentira. Hoy, por causas de fuerza mayor, cada quien se tiene de quedar en su casa, pero seguimos grabando y Dafne manda saludos desde Metro Normal. Giovanna, Desde Iztapalapa. Sandra, Desde Iztapalapa para todo el mundo. Osvaldo, desde el bonito Valle de Chalco. y como es costumbre, empezamos con nuestra famosa sección Preguntas de ayer. El día de hoy es el Día Internacional del Hombro, por lo tanto nuestra encuesta o nuestro cuestionario va a ser relacionado con este tema. Entonces tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿nos podría decir su nombre, por favor? Hola, Génesis Miranda. Perfecto, vamos a empezar con las preguntas. Pregunta 1. Ok, Génesis, te voy a dar la pregunta. ¿Cuál es la articulación compuesta por la cabeza humeral, cavidad glenoidea y rodete glenoideo, además de ser de tipo artrosis? Te doy tus 4 opciones. A, subdeltoidea. B, acromioclavicular. C, glenohumeral. O D, escapulotorácica. C, glenohumeral. Correcto. Pregunta 2. Segunda pregunta. ¿A qué articulación se le llama falsa por su falta de superficies cartilaginosas? A. Escapulotorácica. B. Acromioclavicular. C. Esternocostoclavicular. D. Ninguna de las anteriores. La D. Incorrecta. Es la escapulotorácica. Pregunta 3. La siguiente pregunta es sobre ligamentos. Y de los siguientes que te voy a mencionar, ¿cuál presenta una superior, medio e inferior? Inciso A, coracomeral. Inciso B, glenohumeral. O inciso C, coracoclaviculares. Coracoclaviculares. Cerca, pero incorrecto. La opción correcta es glenohumeral. ¿La que sigue? La que sigue. Pregunta 4. Músculos que realizan abducción de hombro. A. Deltoides medio y supraespinoso. B. Bíceps braquial y dorsal ancho. C. Deltoides anterior y supraespinoso. A. Deltoides medio y supraespinoso. Correcto. Siguiente pregunta. Bueno, la quinta pregunta dice, ¿qué movimientos se efectúan sobre el eje longitudinal del brazo? A. Rotación interna y externa. B. Aducción. C. Flexoextensión horizontal. D. Ninguna de las anteriores. A. Rotación del hombro interna y externa. Correcto. Bueno, te recordamos que para ganar el premio debes de contestar 4 preguntas correctas. Sigue participando, muchas gracias. Como sabemos, tenemos 2 participantes por nuestra sección, entonces tenemos otra llamada entrante. Bueno, buenas tardes, ¿nos podrías proporcionar tu nombre, por favor? Sí, claro, me llamo Cristian. Perfecto. Recuerda que si contestas bien las 5 preguntas, te puedes llevar un kit de gel antibacterial y un paquete de cubrebocas. Genial. Pregunta 1. Ok, Cristian, voy a hacerte la primera pregunta. ¿Cuántos ejes y grados de libertad tiene la articulación glenohumeral respectivamente? Tenemos la primera opción, que es A, 2 ejes y 3 grados de libertad. La B, que sería 3 ejes y 3 grados de libertad. Y la C, que sería un eje y 2 grados de libertad. Digo que es 3 ejes y 3 grados de libertad. Correcto. Pregunta 2. Vas, Cristian. Segunda pregunta. La articulación esternocostoclavicular es de tipo A. Androide. B. Toroide. C. Trapezoide. D. Ningunoide. ¿Toroide? Correcto. Pregunta 3. Bien, vamos con la tercera pregunta. ¿El ligamento coracomeral se extiende desde el coracoides hasta el roquíter? Es una pregunta de cierto o falso. ¿Cuál es tu respuesta?
Efectivamente, es verdadero. Siguiente pregunta. Ok. Los músculos subescapular, dorsal ancho, redondo mayor y pectoral mayor realizan rotación interna, ¿verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Siguiente pregunta. Perfecto. Vamos por la quinta pregunta. ¿Cuáles son los movimientos que realiza el hombro? A. Anteposición y retroposición del muñón del hombro. B. Rotaciones. Aducción y abducción. Y C. Flexoextensión horizontal. Aducción, abducción y flexoextensión. La B. Incorrecto. Recordando a nuestra participante anterior, si contestas 4 de las 5 preguntas, te puedes llevar el premio. Y como así lo hiciste, pues felicidades, te has ganado tu premio, tu paquete. Y no nos cuelgues que vamos a ir a entregar tu paquete para tomar tus fotos. Muchas felicidades. Y ahora, continuando con el programa, Osvaldo nos va a presentar su cápsula. Muchas gracias, Chema, como siempre es un placer que estén con nosotros. Y ahora vamos a ver unos temas bastante interesantes y muy sencillos de comprender. Y por si fuera poco, les iré colocando imágenes a lo largo de la exposición para que todo esto sea mucho más digerible todavía. Bueno, el primer tema sobre el que vamos a hablar es la flexoextensión y la abducción. Para comenzar ahora de esto, es necesario que sepan que la flexoextensión se ejecuta en torno a un plano sagital y a un eje transversal. Cada movimiento tiene diferente amplitud. La extensión tiene una amplitud mucho más corta y es de 45 a 50 grados. Y la flexión tiene una amplitud mucho mayor, que llega hasta los 180 grados. También se puede decir que una flexión máxima es igual a una abducción máxima. Y pues tiene mucho sentido, porque ambos movimientos tienen una amplitud de 180 grados. Y bueno, ahora también hay personas que utilizan la terminología errónea para referirse a estos movimientos, como son en el caso de la flexión, que utilizan antepulsión, y en la extensión, que utilizan retropulsión. Esto se debe a que los asocian con los movimientos del muñón del hombro, pero pues no vamos a utilizar esa terminología, solo es para que quede mucho más claro. Y bueno, para realizar el movimiento de abducción, como se puede ver en la imagen que está aquí, se necesita de un movimiento combinado, porque una abducción propia no puede darse debido a la existencia del rombo. Es necesario una extensión o una flexión. En el caso de la extensión, va a ser una amplitud mínima, y en el caso de la flexión, la amplitud va a ser un poco mayor, va a llegar hasta los 45 grados, desde los 30 hasta los 45 grados. Y bueno, ahora que estamos hablando de movimientos, vamos a tocar un poquito sobre la abducción, porque puede decirse que es un solo movimiento que no necesita de un movimiento combinado, pero lo interesante aquí es que presenta 3 fases, aunque solo sea un movimiento. Por ejemplo, en la primera fase de la abducción, que va desde los 0 grados hasta los 60, son diferentes músculos que actúan en la segunda y en la tercera fase. En esta primera fase actúan el deltoides y el supraespinoso, y aunque esta fase finaliza hacia los 90 grados, bueno, esto se debe a que la articulación renumeral se bloquea debido a el impacto que tiene el roquíter contra el borde superior del arlenoide. Y bueno, ahora en la segunda fase de la abducción, que va desde los 60 hasta los 120 grados, esta solo se puede dar gracias a la participación que tiene la cintura escapular, y en esta se van a realizar 2 movimientos: un movimiento pendular del omóplato, que va a ser una rotación en sentido inverso a las agujas del reloj. Este va a tener una amplitud de 60 grados, y
También va a necesitar de un movimiento de rotación longitudinal de la articulación esternocostoclavicular y acromioclavicular. Cada una va a tener una amplitud de 30 grados. Como se puede visualizar en la imagen que tengo a un lado, los músculos motores que actúan en esta fase son el trapecio y el serrato anterior. Bueno, estos dos músculos constituyen la pareja abductora de la articulación escapulotorácica. Y aquí el movimiento se va a limitar hacia los 150 grados debido a la resistencia de los músculos abductores, como son el dorsal ancho y el pectoral mayor, que igualmente se muestran en la imagen. Y bueno, para la tercera fase de la abducción, que va de los 120 grados hasta los 180, es necesario que el raquis participe en este movimiento, y esto es para que se logre alcanzar la vertical. Si bien la abducción puede darse por un solo brazo, solo se necesita de una inclinación lateral y de los músculos espinales del lado opuesto, y también puede realizarse con los dos brazos, pero estos no pueden estar paralelos más que en flexión máxima. Y para que alcance la vertical es necesaria una hiperlordosis lumbar y claro, también de la dependencia de los músculos espinales. Bien, ahora hablaremos sobre los movimientos de la articulación escapulohumeral. En la flexión, la extremidad inferior del húmero se dirige hacia adelante, sirviendo la cabeza humeral de pivote. Cuando esta gira, el polo superior se dirige hacia atrás, lo que hace que el roquín pase de ser anterior a ser posterior. En la extensión, la extremidad inferior va hacia atrás, lo que hace que el polo superior de la cabeza humeral se dirija hacia adelante. Y en la abducción, el roquíter toca con el reborde glenoideo, lo que hace que el movimiento se limite en una amplitud de movimiento inicial. Y cuando esta amplitud de movimiento es mayor, entonces la escápula va a bascular, lo que nos va a permitir que el brazo vaya hacia la vertical. Para finalizar, hablaremos de la función de los ligamentos coracoclaviculares, primeramente del ligamento conoide. Como se muestra en este esquema, cuando el ángulo formado entre la escápula y la clavícula se abren, este ligamento se tensará y va a limitar el movimiento. Y en este otro esquema se puede observar cómo cuando el ángulo entre la escápula y la clavícula se cierran, el ligamento trapezoide se va a tensar y igualmente va a limitar el movimiento. Y pues bueno, eso sería todo. Volvemos contigo, Chema. Agradecemos a Osvaldo por su magnífica cápsula informativa. Y ahora seguimos con Sandra. ¿Tú qué nos traes? Muy bien. Iniciando con nuestra sección Dibujando Mi, ahora hablaremos sobre la articulación del hombro. Iniciaremos con la fisiología de esta. Quiero comentarles que es la articulación proximal del miembro superior, y esta es la más móvil de todas las articulaciones del cuerpo humano. Esta posee 3 grados de libertad en 3 planos del espacio en cuanto a 3 ejes principales. El primero es el eje transversal, que está incluido en el plano frontal y permite movimientos de flexo-extensión. El segundo es el eje anteroposterior, que va a estar incluido en el plano sagital y permite movimientos de abducción y aducción. El tercero es el eje vertical, que va a realizar movimientos de flexo-extensión, pero en el plano horizontal, cuando el brazo va a estar en una posición de abducción de 90 grados. Y también se les puede llamar flexo-extensión horizontal. También está el eje longitudinal del húmero, que va a permitir movimientos de rotación externa e interna. Esto dependiendo de 2 formas distintas. La primera, que es la rotación voluntaria, que va a ser utilizada en articulaciones que poseen el tercer grado de libertad o también denominadas de tipo enartrosis, y esto se debe a la contracción de los músculos rotadores. Y la segunda es la rotación automática, que aparece sin ninguna acción voluntaria de las articulaciones de 2 ejes o también en articulaciones de 3 ejes, pero cuando se emplean como articulaciones de 2 ejes. Este tema muy interesante se tratará en la paradoja de Cotman. Ahora continuamos con
el tema del movimiento de circunducción. La circunducción va a combinar movimientos en torno a los 3 ejes que tiene esta articulación. Cuando esta circunducción alcanza su máxima amplitud, el brazo va a describir o dibujar en el espacio un cono irregular, o también llamado el cono de circunducción. Su cúspide punta va a estar situada en el centro teórico del hombro. Su lado va a ser igual a la longitud del miembro superior y su base va a estar dibujada o señalada por la punta de los dedos y va a representar la base de manera irregular debido a el tronco. Este cono va a delimitar un espacio o sector esférico de accesibilidad en cuyo interior la mano va a poder agarrar objetos sin que el tronco se tenga que desplazar para poder llevárselos a la boca. En este cono va a haber 3 planos ortogonales de referencia y se van a cruzar en un punto que va a estar localizado en el centro del hombro. Estos van a ser el plano sagital, que va a tratarse del plano de flexo-extensión, el plano frontal, que va a tratarse del plano de aducción y abducción y que va a estar paralelo al plano de apoyo dorsal, el plano transversal, que va a ser perpendicular al eje del cuerpo y va a tratarse del plano de la flexo-extensión horizontal. Si partimos de una posición anatómica, el miembro superior va a estar pendiente a lo largo del cuerpo y la trayectoria que va a recorrer de manera sucesiva va a pasar por los sectores 3, 2, 6, 5 y 4. Entonces, en el interior del cono va a poder ser explorado gracias a la flexión de codo. De este modo, la mano va a poder alcanzar cualquier punto del cuerpo para poder realizar el aseo personal. Ahora, en la flecha roja se indica el eje de conos de circunducción. Esta va a corresponder con la definida como posición funcional. También es la posición de equilibrio de los músculos periarticulares, por lo que va a ser elegida como posición de inmovilización en caso de que pueda haber fracturas localizadas en la articulación del hombro y en el miembro superior. Entonces, la citada posición está localizada en el sector 4, que también se denomina sector de accesibilidad preferente, ya que permite que ambas manos puedan trabajar de manera simultánea bajo el control visual, que va a representar una intersección entre un segmento o sector de 90 grados del campo visual de los ojos, por lo que el ojo humano va a poder ver cómo se puede manejar el trabajo con ambas manos. Ahora continuamos con el ligamento coracohumeral en la flexoextensión. Y bien, ¿qué pasa con este ligamento? En una visión esquemática externa de la articulación glenohumeral, se puede observar la tensión relativa de sus 2 haces de este ligamento. Si lo vemos en una posición anatómica, se muestra el ligamento coracohumeral con sus 2 haces. El primero, que es el troquiteriano, que se encuentra por detrás, y el segundo, que es el troquiniano, que se encuentra en la parte de adelante. Durante el movimiento de extensión, el ligamento que va a tener más tensión va a ser el astroquiniano. Durante el movimiento de flexión, el ligamento que va a tener más tensión va a ser el astroquiteriano. Y para la rotación interna del húmero, que aparece al final de la flexión, este va a distender los ligamentos coracohumeral y glenohumeral, lo que va a posibilitar una mayor amplitud del movimiento. Muchas gracias. Ahora seguimos con la siguiente cápsula. Muy interesante, Sandra. Y ahora, Giovanna, ¿tú qué nos presentarás hoy? Hola, Chema. Muchas gracias. Bueno, ahora les voy a presentar el siguiente tema. Espero sea de su agrado. Hola, público. Gracias por acompañarme en esta nueva sección, Camino hacia la anatomía del hombro. Como saben, hoy estamos festejando el Día Internacional del Hombro. Hoy me di a la tarea de realizar unas preguntas y hacer una encuesta sobre qué tanto saben las personas sobre el hombro. A continuación les presentaré las preguntas que realicé y las respuestas que nos dio el público. Estas fueron las 10 preguntas que les realicé al público. Les muestro los resultados.
Para esto les daré un breve repaso sobre la flexoextensión en horizontal y los movimientos de la cintura escapular. Para comenzar, hablaremos un poco sobre la fisiología del hombro. La articulación del hombro es la articulación más móvil del miembro superior, la cual tendrá 3 grados de libertad que nos va a permitir orientar el miembro superior sobre los 3 planos del espacio que tendrá su eje correspondiente. En un eje transversal sobre un plano sagital se van a realizar los movimientos de flexo-extensión, mientras que en un eje anterior-posterior sobre su plano frontal se van a realizar los movimientos de aducción y abducción. En un eje vertical sobre su plano horizontal se van a realizar los movimientos de flexo-extensión horizontal, que en un momento hablaremos más sobre ese tema. Mientras que en el eje longitudinal del húmero se van a realizar los movimientos de rotación interna y rotación externa. La flexo-extensión horizontal. Este movimiento se va a realizar en el miembro superior sobre su eje vertical y en su plano horizontal, en el cual va a estar conformado por la articulación glenohumeral y en su articulación escapulotorácica. En una posición anatómica, el miembro superior se va a encontrar en una aducción a 90 grados, en el cual los músculos que se van a activar será el deltoides en su parte acromial, en el músculo supraespinoso, el trapecio en su parte sus fibras superiores e inferiores y también el serrato anterior. En la flexión horizontal, este movimiento se va a realizar en la flexión junto con una aducción a 140 grados de amplitud por enfrente del tronco. El músculo deltoides se va a activar en su porción anterointerna, anteroexterna y en una menor cantidad en las acromial. También va a ser el músculo subescapular, el pectoral mayor, menor y el serrato anterior. La extensión horizontal, esta se va a efectuar en una extensión junto con una aducción a una amplitud de 30 a 40 grados, en los cuales el músculo deltoides va a estar activo en su parte posterior externa, posterior interna, el músculo supraespinoso e infraespinoso, el redondo mayor menor, el romboides, el trapecio en sus fibras inferiores, el músculo dorsal ancho. Para concluir, la flexoextensión va a tener una amplitud de 180 grados, en el cual el músculo principal será el deltoides, el cual se va a activar en sus diferentes porciones. Ahora hablemos sobre los movimientos de la cintura escapular. Se distinguen 3 tipos de movimientos, que son los movimientos laterales, verticales y de rotación. Nos dice que en un corte horizontal, como se muestra aquí en la imagen, se van a efectuar los movimientos laterales del omóplato. Están condicionados por la rotación de la clavícula en torno a la articulación esternocostoclavicular, gracias a los movimientos de la articulación acromoclavicular. Nos dice que en un movimiento de retropulsión, la clavícula va a estar más oblicua hacia atrás y nos va a formar un ángulo de 70 grados llamado homoclavicular. Mientras que en una antepulsión, la clavícula va a estar más frontal en dirección sagital y va a descender el ángulo a 60 grados. En un diámetro transversal va a ser su máxima amplitud de 30 a 45 grados. En una visión posterior nos dice que el hombro va a alejar el borde espinal de la línea de las apófisis espinosas de 10 a 12 centímetros. De igual forma, en una visión posterior se van a efectuar los movimientos verticales, que van a tener una distancia de 10 a 12 centímetros y va a haber una báscula tanto de ascenso como de descenso de la clavícula. Por último, vamos a hablar de los movimientos de rotación del omóplato. Nos dice que se van a realizar sobre el eje perpendicular del omóplato. En una rotación hacia abajo, el ángulo inferior se va a desplazar hacia adentro, mientras que la glenoide se va a desplazar hacia abajo. En una rotación hacia arriba, el ángulo inferior se va a desplazar hacia afuera y la glenoide se va a desplazar hacia arriba. La amplitud de la rotación va a ser de 45 a 60 y el ángulo inferior va a tener un desplazamiento de 10 a 12 centímetros. Pero lo más relevante van a ser los cambios de orientación de la glenoide, que va a desempeñar un papel esencial en los movimientos globales del hombro. Espero que les haya servido este pequeño repaso. Ahora vayamos con la siguiente sección, llamada Notas curiosas sobre el ligamento glenohumeral. A tensión máxima de los ligamentos y a mayor superficie de contacto de los cartílagos articulares, la abducción se hace en la posición de bloqueo del hombro. Durante la rotación sobre el eje longitudinal, la rotación externa tensa los 3 haces del ligamento glenohumeral, mientras que en la rotación interna,
los distintos. La fisiología de la abducción es el resultado de dos músculos, el músculo deltoides y el músculo supraespinoso. Tiene tres fases el músculo deltoides, el asa anterior, el medio y el posterior. Se activa el asa acromial 3, porción 4 y 5 y por último la porción 2 a partir de los 20 y 30 grados. La rotación externa del húmero se asocia a una abducción, se contrae en la rotación externa la porción 2 y en la rotación interna la porción 4 y 5. El músculo supraespinoso es capaz por sí solo de efectuar una abducción. Su máxima actividad se condensa a los 90 grados de abducción. Y bien, ahora con su cápsula leyendo hilos de Twitter, navegando en Twitter encontré un hilo muy interesante que tiene que ver con nuestro tema del Día Internacional del Hombro y habla sobre la fisiología de la abducción. El día de ayer, viendo a un paciente, recordé lo importante que son los músculos rotadores del hombro y del supraespinoso en la fisiología del movimiento de abducción. Abro hilo. Como ya se tiene conocimiento, el músculo deltoides desempeña un papel importante durante la abducción, pero los músculos rotadores del hombro son indispensables para la eficacia del deltoides. Durante este movimiento, la descomposición de la fuerza del músculo deltoides provoca la aparición de un componente longitudinal que, restando del componente del peso del miembro superior, se aplica como fuerza al centro de la cabeza humeral. Pero, además, esta fuerza puede descomponerse en otra fuerza que encaja a la cabeza humeral en la glenoide y en otra fuerza más potente que tiende a luxar la cabeza humeral hacia arriba y hacia afuera. Lo que es el músculo deltoides, su componente longitudinal del cual hablaba, que indica que es este de aquí, lo que está en verde, el peso del miembro superior, que es la P que está marcada en naranja, pero además esta fuerza puede descomponerse en otra fuerza que encaja a la cabeza humeral en la glenoide y en otra fuerza más potente que tiende a luxar a la cabeza humeral hacia arriba y hacia afuera. Entonces, si los músculos rotadores se contraen en ese preciso momento, su fuerza se opone directamente al componente de la luxación y la cabeza humeral no puede luxarse hacia arriba y hacia afuera. Entonces, de esta forma, la fuerza descendente de los rotadores crea, con la fuerza de elevación del músculo deltoides, una pareja de rotación que juntos originan la abducción. Y la fuerza de los rotadores va a ser más funcional o máxima en los 60 grados de abducción. Comenta, ¿y ahora qué pasa con el músculo supraespinoso? Y él menciona que antes se consideraba a este músculo que iniciaba la abducción, pero mediante un bloqueo anestésico del nervio supraescapular, se demostró que no es indispensable para realizar la abducción al inicio de este movimiento. Y bueno, con todo esto, al inicio de la abducción, el componente tangencial del supraespinoso es proporcionalmente más fuerte que el del deltoides, pero su brazo de palanca es más corto. Entonces, el componente radial del supraespinoso encaja con fuerza la cabeza humeral de la glenoide y contribuye de forma importante para evitar su luxación hacia arriba, además de la acción del componente radial del deltoides. Aquí tenemos al componente tangencial, que es lo que está marcado en rosa, que va a ser más fuerte que la del músculo deltoides, que es el que está marcado en morado. Entonces, el componente radial del supraespinoso encaja con fuerza la cabeza humeral en la glenoide y contribuye de forma importante para evitar su luxación hacia arriba, además de la acción del componente radial del deltoides. Así, el supraespinoso desempeña un papel coaptador idéntico al de los músculos rotadores. Y por último menciona que de este modo el supraespinoso es sinérgico de los músculos rotadores y también ayuda con fuerza y eficacia al deltoides, que cuando actúa de manera aislada se fatiga con rapidez. Y ahora Dafne nos va a presentar su cápsula. Muchas gracias, Chema. Pues espero les guste mucho y sea muy interesante.
Vamos a continuar con nuestra sección de datos interesantes. Les voy a platicar un poco de la rotación del brazo sobre su eje longitudinal. Esta rotación se trata de una rotación voluntaria, vaya la redundancia, o adjunta de las articulaciones con 3 ejes y con 3 grados de libertad. Esta rotación se va a medir mediante una posición anatómica. Esta posición anatómica va a ser medida cuando el codo esté necesariamente flexionado a 90 grados y con una rotación interna de 30 grados. Esto es ya que a estos grados se va a encontrar el equilibrio de los músculos rotadores y también se puede llamar posición anatómica fisiológica y es la posición de partida más utilizada en la práctica, y a esto también se le va a aumentar los movimientos de pronosupinación del antebrazo. La rotación externa va a ser de 80 grados su amplitud y nunca va a alcanzar los 90, y la rotación externa es la más empleada, por lo tanto es la más importante desde el punto de vista funcional. La rotación interna va a ir su amplitud de 100 a 110 grados y esta va a ser necesaria que el antebrazo pase por atrás del tronco para ser alcanzada. A esto se le asocia cierto grado de extensión de hombro. A los 90 grados de rotación interna se asocia una flexión del hombro, entonces la mano va a quedar por delante del tronco. La rotación longitudinal no se va a poder medir de manera precisa, por lo tanto se puede utilizar la prueba del meridiano o un sistema de coordenadas polares. Los músculos rotadores van a intervenir diferente en cada posición, entonces unos pierden su acción rotadora mientras otros la adquieren, y este es un ejemplo de la ley de inversión de las acciones musculares según la posición. Van a existir movimientos del muñón del hombro en un plano horizontal, y estas van a ser específicamente de la articulación escapulotorácica. La anteposición va a realizarla los músculos pectoral mayor, pectoral menor y serrato anterior, y la retroposición los músculos romboides, trapecio en su porción media y el dorsal ancho. Vamos a continuar con el músculo supraespinoso y la abducción. En una visión externa del omóplato se va a mostrar la corredera del músculo supraespinoso limitada, por detrás por la espina del omóplato y el acromion, por delante por la apófisis coracoides y por arriba por el ligamento acromiocoracoideo, y estos van a formar la bóveda acromiocoracoidea. Si el tendón del músculo supraespinoso aumenta de volumen debido a un proceso inflamatorio, va a limitar el deslizamiento sobre la corredera. Si presenta un nódulo puede bloquearse y se presenta el fenómeno del hombro en resorte. Si está roto por fenómenos degenerativos, se puede dar la perforación del manguito de los rotadores y estas consecuencias van a llevar a una pérdida de la abducción activa completa y por lo tanto el contacto directo de la cabeza humeral y de la bóveda acromiocoracoidea ya no va a sobrepasar la línea horizontal y es una causa de los dolores del síndrome de ruptura del manguito. En una visión anterosuperior de la articulación glenohumeral, se ve como el músculo supraespinoso pasa por debajo de la bóveda acromiocoracoidea. En una visión posterior de la articulación glenohumeral, se ve como el músculo deltoides y el músculo supraespinoso forman la pareja funcional de los motores de la abducción de la articulación glenohumeral, y el músculo serrato anterior con el músculo trapecio forman una pareja funcional de los motores de la abducción de la articulación escapulotorácica. El músculo subescapular, infraespinoso y redondo menor van a formar, junto con el deltoides, una segunda pareja funcional responsable de la abducción de la articulación glenohumeral. Por último, el tendón de la porción larga del músculo bíceps braquial también es un motor de la abducción, pero se conoce que su ruptura provoca una pérdida del 20% de la fuerza de abducción. Continuaremos hablando un poco de músculos y les hablaré de los músculos rotadores. En una visión superior de la articulación glenohumeral se van a mostrar los músculos rotadores internos, que es el dorsal ancho, el redondo mayor, el músculo subescapular y el músculo pectoral mayor, y rotadores externos, que es el redondo menor y el infraespinoso. Un dato muy interesante es que si comparamos los músculos rotadores internos con los rotadores externos, nos daremos cuenta que los rotadores externos son un poco más débiles, ya que los rotadores internos los superan tanto en número como en potencia. Aunque estos dos grupos son inervados por diferentes nervios, los dos provienen del plexo braquial, por lo tanto puede haber una parálisis si hay una caída sobre el muñón, por ejemplo un accidente de moto. Para completar la máxima rotación del miembro superior, la rotación de la articulación glenohumeral no va a ser suficiente, por lo que vamos a necesitar los movimientos del omóplato como abducción y aducción para que complementen estos. La rotación externa se va a complementar con la aducción del omóplato y esto lo van a realizar los músculos romboides y trapecio, y la rotación interna, que la va a complementar la abducción del omóplato, la van a realizar los músculos serrato anterior y el pectoral menor.
Para cerrar con broche de oro les voy a hablar de los movimientos reales de la articulación escapulotorácica. Se dice que durante el movimiento de abducción se van a hacer 4 movimientos reales. Uno va a ser un ascenso, un movimiento en campanilla, un movimiento basculante y un movimiento en pivote. El ascenso va a ser de aproximadamente de 8 a 10 centímetros y no va a haber un desplazamiento hacia adelante. El movimiento en campanilla va a ser un progreso lineal de 38 grados cuando la abducción del miembro superior pase de 0 a 145 grados. De 120 grados de abducción, la rotación angular es igual en la articulación glenohumeral y en la articulación escapulotorácica. En el movimiento basculante va a ser en el eje transversal y la punta del omóplato se va a desplazar hacia adelante y hacia arriba. La porción superior hacia atrás y hacia abajo y su amplitud es de 23 grados durante la abducción de 0 a 45 grados aproximadamente. En un movimiento de pivote va a ser en el eje vertical y en la abducción de 0 a 90 grados la glenoide se va a orientar hacia atrás siguiendo un ángulo de 10 grados y a los 90 grados de abducción la glenoide retoma una orientación hacia arriba siguiendo un ángulo de 6 grados. En la abducción la glenoide va a sufrir un desplazamiento, va a ascender y se va a aproximar a la línea media, realizando un cambio de orientación. De esta forma terminamos nuestra sección y espero que haya sido muy interesante. Y ahora, para cerrar con broche de oro, les traigo esta hermosísima cápsula. Bueno, esta vez nos encontramos con el Dr. Capangi desde Francia. Muy buenas noches, señor. Muy buenas noches. Encantado de volver a estar en su programa. Al contrario, el honor es nuestro y... díganos, ¿hoy qué tema nos trae? Hoy por estar cerca del Día Internacional del Hombro, les vengo a hablar sobre la paradoja de Kottmann. Muy bien, doctor, adelante. Muy bien. Esto parte de la maniobra de Kottmann, la cual se efectúa partiendo de una posición anatómica en la que el miembro superior va a estar vertical a lo largo del cuerpo. La palma de la mano, es muy importante esto, va a quedar mirando hacia adentro, con el pulgar dirigiéndose hacia adelante. En primer lugar, se va a realizar un movimiento de abducción de más de 180 grados, quedando la palma de la mano viendo hacia afuera y el pulgar hacia adelante. Posteriormente, se va a realizar una extensión de menos de 180 grados sobre el plano sagital. Y de este modo, el miembro superior va a regresar a su posición inicial a lo largo del cuerpo. Sin embargo, la palma de la mano va a quedar mirando hacia afuera y el pulgar hacia atrás. Es aquí en que Kottmann lo describe como una paradoja, ya que cómo es posible explicar que con tan solo 2 movimientos sucesivos, tanto de abducción y extensión, de 180 grados cada uno, se produzca un cambio de orientación de la palma de la mano. ¿Y cómo fue posible explicar esto? McConnell lo denomina como rotación conjunta, pero se trata de una rotación interna automática del miembro superior sobre su eje longitudinal. Esto también pasa en las articulaciones de 2 ejes y 2 grados de libertad. ¿Y hay otra forma de entenderle? Se podría explicar con geometría curva, demostrada por Riemann sobre las superficies esféricas. Pues bien, se sabe que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 2 rectas, es decir, 180 grados. Y en una esfera, si hacemos un corte de triángulo en los meridianos 0 grados y 90 grados, delimitado también por un ecuador, vamos a obtener una pirámide, pero la base de esta pirámide va a ser curva. Sin embargo, en este ejemplo, la suma de los ángulos sería mayor a 180. Si lo vemos de una forma más didáctica, podemos poner otro ejemplo. Si nosotros nos situamos en el polo sur, teniendo el polo norte de frente, y caminamos toda esa distancia hasta llegar al polo norte, y de ahí nos vamos a pasos laterales de regreso. Cuando lleguemos nuevamente al polo sur, nos vamos a dar cuenta que en el punto de inicio nos va a quedar las espaldas, y sin darnos cuenta habremos dado una rotación de 180 grados, y de esta forma experimentamos la rotación conjunta de McNaught. Y retomando la geometría curva, es la suma de 2 triángulos trirrectángulos, lo que se traduce como la suma de los ángulos de 6 veces 90 grados, es decir, 140 grados. A esto se pasan 180 grados de 360, lo que equivale a los ángulos de los 2 triángulos sobrantes, y lo que vemos como la media vuelta que damos.
Muy bien, doctor. Creo que de esta manera queda como bastante claro, pero igual nos podría comentar un poco más sobre la abducción y la flexión que implica esta maniobra. Con mucho gusto. La abducción es un movimiento que aleja el segmento del cuerpo, en este caso el miembro superior del tronco, y se realiza en el plano frontal en torno al eje anteroposterior. La amplitud alcanza los 180 grados, haciendo que el brazo quede en forma vertical arriba del tronco. Si bien consideramos que en la abducción se aleja de la línea media, cuando se pasan de los 90 grados, el miembro superior se convierte en sentido de aducción, ya que a partir de este punto el segmento se acerca a la línea media, por lo que alcanza los 180 grados. Sin embargo, este movimiento puro es muy poco usual. Lo común es que se combina con una ligera flexión de 30 grados para hacer los movimientos como de llevarse la mano atrás de la nuca o a la boca. Y en cuanto a la flexión, Bueno, en cuanto a la flexión de hombro, puedo decirles que consta de 3 fases. La primera fase va de los 0 a los 50, 60 grados y va a estar guiado por el haz anterior del deltoides, el coracobraquial y el haz superior del pectoral mayor. Y esta fase va a estar limitada por el ligamento coracohumeral y los músculos redondo menor, mayor y el infraespinoso. En la segunda fase va a ir de los 60 a los 120 grados, en la que va a haber una rotación de 60 grados del omóplato y una rotación axial de 30 grados de las articulaciones esternocostoclavicular y acromoclavicular de 30 grados cada una. Y este movimiento va a estar guiado por el trapecio y el serrato anterior y va a estar el dorsal ancho y el haz inferior del pectoral menor restringiendo el movimiento. En la tercera fase va a ir de los 120 a los 180 grados y los músculos que participan es el deltoides, el supraespinoso, el haz inferior del trapecio y el serrato anterior. Aquí la articulación glenohumeral y escapulotorácica son las que van a restringir el movimiento. muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra cosa que quisiera agregar? Creo que no. Considero que por mi parte ha sido todo. Igual si quedó alguna duda, pueden checarlo en el libro. Si no, pueden mandar un correo a resuelvotusdudas@kapanji.com.fr y ahí estaremos contestando. Bueno, muchas gracias, doctor, y que esté muy bien. Y así hemos llegado al fin de este programa. Nuevamente agradecemos que nos hayan sintonizado. Y Dafne, ¿algo más que agregar? Se cuidan mucho, no salgan. Sandra, No hagan compras de pánico porque nos quedamos sin comida. Joana, ¿algo que agregar? Recuerden usar gel antibacterial. Osvaldo, desde Chalco. Solo agradecerles por esta maravillosa emisión. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Chema. Pues cuiden mucho a su familia, estudien mucho y recuerden, lo que se dijo hoy, tal vez mañana sea mentira. Así. Vamos. Ya. Bye.